Bien, tengan buenos días, alumnos. El día de ahora pues vamos a ver el tema, los niveles del uso de la lengua. Anteriormente les había asignado a ustedes que trabajaran con un pequeño resumen sobre esta temática. Esta temática, cuando estábamos empezando lo que eran los repasos, vimos un poco sobre lo que es la lengua y los diferentes tipos de eh, lenguajes que hay, que se emplean en una comunicación, en una sociedad. Bien, entonces podemos ver aquí en la parte que dice exploro, tenemos una lectura. ¿Cómo está compa? Pues bien, y los hipotes, no ve que uno se me cayó cuando iba al Anca, híjole, ojalá se mejore. Bien, entonces tenemos aquí una variante donde nos dice qué tipo de palabras son las resaltadas en el texto, si vulgarismos o regionalismos. Claramente pues vemos que son regionalismos, son palabras que se emplean en ese lugar. Aquí en Honduras nosotros podemos llamar cipotes a los niños, en El Salvador también, El Salvador, Guatemala, han acoplado palabras como cipote, güiro, chihuín. Entonces son palabras que forman parte de nuestro diario vivir, la forma en cómo nos comunicamos. Les voy a ir haciendo un pequeño resumen acá, seleccionando los aspectos más importantes. Si usted puede hacerlo ahí en su libro, perfecto. Y si ya tiene su resumen elaborado también, está muy bien. Ok, vamos a empezar hablando de que los hablantes de una misma lengua forman una comunidad lingüística. Sin embargo, no todos sus miembros hablan de igual manera, debido a que las lenguas no son uniformes, sino variables. Por lo tanto, en una lengua existen diferencias determinadas por distintas circunstancias. Ok, que estemos todos en Honduras y que hablemos todos español no quiere decir que nuestra lengua es igual. En diferentes partes de los departamentos de Honduras hay variantes al momento de referirnos a una cosa, alguna fruta, alguna verdura. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los topoíos, que les decimos acá nosotros. En Tegucigalpa, los topoíos se les conoce como charamuscas. A los huisquiles, como patastes. En fin, hay diferentes nombres que se le llegan a asignar a algo. Y estamos en Honduras, pues entonces van a haber variantes. Como nos dice acá, las lenguas no son uniformes, sino variables. Van a estar influidas por las diferentes circunstancias, el contexto en el que nos encontremos. ¿Y qué tipos de contextos hay? Vamos a subrayar acá esto. Los hablantes de una misma lengua forman una comunidad lingüística. Tenemos aquí lo siguiente. ¿Qué contextos? Variedades situacionales, variedades sociales, variedades regionales. ¿Qué nos dicen las variedades situacionales? Son las que corresponden a la relación entre la lengua y las circunstancias. Entonces aquí ya nos está hablando de la relación que hay y la circunstancia en la que nos encontremos. Por ejemplo, en el fútbol se usará la palabra arquero, persona que maneja el arco y las flechas, con un significado especial distinto del corriente, jugador encargado de cuidar la portería, llamado arco también en el fútbol, además de otras palabras no comunes como chilena, palomitas, etcétera. Tenemos las variedades sociales, registran la relación entre la lengua y distribución social de los hablantes. ¿Ve? La relación de la lengua y la distribución social de los hablantes, como su lugar de origen, puede ser residencia, posición socioeconómica, nivel de escolaridad, sexo, raza y edad. También esa es una de las variantes que se desarrolla en nuestro contexto. Por ejemplo, vemos nosotros las personas de las altas jerarquías, de la plusvalía, la forma de comunicarse de ellos es totalmente diferente a una persona que vive en zonas aisladas a la ciudad. Nosotros vemos los campesinos, la forma de comunicarse de un campesino con un empresario de una ciudad es totalmente diferente. Pero a esto no queremos llegar a que vamos a denigrar a una persona por su forma de hablar, sino que estamos comparando las formas de lenguaje que se llegan a emplear. Igual nosotros aquí en Ocotepeque, nuestra forma de comunicarnos es totalmente diferente a una persona que vive en Tegus.
en las ciudades, somos totalmente diferentes hasta en cómo nos comportamos. Variedades regionales. Señalan la lengua entre señalan la relación entre la lengua y la distribución geográfica del hablante. Dice acá que la región está conformada por un complejo de conjuntos de circunstancias individuales, familia, amigos, iglesia, profesión y las áreas. Cómo se comunican los maestros, el lenguaje que emplean los maestros, el lenguaje que emplean los médicos, los abogados, bueno, la variedad de regionales, cada región, en donde nos encontremos, si estamos en Ocotepeque, si estamos en Olancho, si estamos en La Mosquitia, bueno, ahí también va a haber una variedad de la región. Ok, hablando ya definiendo cada uno de estos contextos, pasamos a lo siguiente. Tenemos aquí a continuación lo que es, al comunicarse de forma oral, los hablantes se expresan de formas diferentes según el nivel de conocimiento de la lengua. Entre las formas orales tenemos formas orales, tenemos formas de comunicarnos. Yo les comentaba que nosotros los seres humanos somos únicos en nuestra especie y también somos diferentes a las personas. Tenemos semejanzas, pero somos diferentes. Semejanzas en que oídos, ojos, boca, pelo, pero diferentes hasta cómo vamos a hablar, cómo nos dirigimos. Somos diferentes. Entre las formas orales de la lengua tenemos popular, vulgar y familiar. Estas tres formas parece que ya las habíamos conversado. Cuando nosotros hablamos de una comunicación popular o una comunicación oral popular, es una variedad dentro de es una variedad dentro de una comunicación hablante que se caracteriza por el uso frecuente de refranes, dichos, modismos que reflejan la sabiduría y la visión del mundo que comparte el colectivo hablante. ¿De quién es popular este tipo de lenguaje oral? De nuestros abuelos, nuestros padres. Ellos cada vez que hablan con nosotros siempre nos dicen algún refrán, algún dicho y nosotros pues hacemos caso a ello. A veces salen con de tal palo tal astilla, vale más un pájaro en mano que en mil o algo así dice ese dicho. Entonces nuestros padres o nuestros abuelos siempre emplean todos estos dichos y ahí es donde ellos vienen a reflejar la sabiduría, el conocimiento que han adquirido a través de la vida. Entonces, el lenguaje popular está desarrollado con este tipo de características. Tenemos el lenguaje vulgar. Corresponde al uso de expresiones con deficiencia sintáctica, fonéticas y gramaticales. Cuando estamos hablando de estas características, estamos hablando de el orden de sujeto predicado, estamos hablando de las faltas ortográficas al momento de pronunciar, cuando decimos viniste, trajiste, palabras como esto, te da usted, algo así. Entonces son lenguajes que forman parte del lenguaje vulgar. Entre este lenguaje se viene a notar la pobreza o la carencia de un léxico. ¿Y qué tipo de lenguaje vulgar o qué ejemplos tenemos? Viniste, trajiste, dijiste, halló. Entonces son características del lenguaje vulgar. Nosotros lo empleamos de forma inconsciente porque en el mundo en que nos rodeamos o en el medio en el que estamos, escuchamos a las personas hablar de esta manera y pues nosotros nos acoplamos a esa forma de comunicación. Ahora, el lenguaje familiar tenemos que es una modalidad de la lengua usada por los hablantes en sus relaciones cotidianas. Entonces, es una lengua usada por los hablantes en sus relaciones cotidianas con personas de confianza, ¿ve? Entre sus padres, sus hermanos, su tío, todo eso. Ahora vemos unos ejemplos de lenguaje familiar. Tenemos interjecciones y palabras apocopadas. Tenemos el profe, la gordi, la tele, porfis, thank you, dicen ustedes, ok, mom, sí, please. Entonces hacemos cortamos las palabras
Y pues si nos relacionamos entre nuestra familia, podemos ver que esas palabras son comprendidas y entienden. Es como que fuera un código familiar. Ahora, ya si usted llega a emplear palabras así con otras personas, pues las otras personas ya empiezan a verle diferente y a decirle, ay, habla bien, porfa, o no te entiendo, mira que no sé qué estás tratando de decir, o lo llegan a ver extraño a uno, pero es que esa es una característica del lenguaje familiar, la misma palabra lo dice familiar, se lo desarrolla con aquellas personas que tienen confianza. Ok, entonces ya vemos las tres características de las formas orales de la lengua. Vamos a seguir platicando sobre esto de la lengua. Tenemos aquí que el uso de estas formas lingüísticas promueven la aparición de códigos. ¿Qué tipo de códigos podemos hablar? La jerga, regionalismos y modismos. Estos códigos los vemos día a día en nuestro idioma, en nuestra habla, nuestra lengua. Ahora, ¿qué nos quiere decir la jerga? Constituye un lenguaje especial que emplea un grupo de personas que se dedican a la misma actividad. ¿Cuál es la jerga de los maestros? ¿Cuál es la jerga de los médicos? ¿Cuál es la jerga de los abogados? ¿Cuál es la jerga de un ingeniero civil? O sea, utilizan términos empleados a su área, a su especialización. Entonces, no es malo que nosotros empleemos esa palabra. Yo he escuchado muchas personas que dicen, ay, esa jerga, dicen. Entonces, ¿cómo dijiste una mala palabra? Dicen, pero en realidad es que nosotros venimos a confundir el término con una mala palabra. En lo correcto es decir la jerga. Dice aquí que son expresiones difíciles de entender para que son las gentes que no comparten el mismo círculo social, tiene que haber un mismo círculo social, cultural o laboral. Si estamos en una empresa de moda, vamos a emplear una jerga relacionada a lo que es moda. Entonces, espero que hayan comprendido lo de la jerga. El regionalismo son palabras, significados, expresiones de carácter propiamente local. Miren, aquí tenemos que en Nicaragua se usa chavalo, en Honduras cipote, chihuín, bicho, en Argentina el pibe, el chico. Entonces, los regionalismos son muy propios de cada país, muy propios y hacen referencia a un nombre. Hay una infinidad de regionalismos y nosotros los vamos acoplando y los vamos entendiendo. Los modismos son expresiones fijas propias de una lengua cuyo significado no se deduce de la palabra que las conforma. Ejemplo, meter la pata. Cuando hablamos de, ay, metí la pata, eso es cometer un error. Sin pelos en la lengua, entonces son expresiones propias de la lengua cuyo significado no se deducen de la palabra que lo conforma, sino que usted hace como quien dice una metáfora. Cuando dice ay, metí las 4 de eso. Y tal vez usted se lo dice a otra persona que no es de nuestro país o tal vez no te ha escuchado eso y el que metió se va a preguntar. Entonces, los modismos también forman parte de nuestro vocablo, de nuestro diario vivir y pues son muy propios y que en sí tienen un significado diferente a lo que se está hablando. O sea, no se toman literalmente. Son en sí como unas metáforas. Bien, entonces ya hablamos sobre las formas lingüísticas. La jerga es sobre una lengua especial empleada en el mismo círculo social, laboral, cultural. Regionalismos son significados o expresiones muy propios de la local, del lugar en donde nos encontremos. Y los modismos son expresiones cuyo significado tiene que deducirse. Ahora, vemos aquí que tenemos las formas escritas del lenguaje. El lenguaje, ya hablamos sobre las formas orales de la lengua. Ahora vamos a hablar de las formas escritas. Cuando nosotros hablamos de las formas escritas es cómo nos comunicamos de manera escrita. La misma palabra nos lo dice. Tenemos aquí que las formas escritas de la lengua escrita presenta rasgos característicos, una comunicación más elaborada, tendencias a disimular los dialectos,
y formas regionales en el uso de la lengua. Alto grado de formalidad, corrección gramatical, léxico preciso y poco redundante. Ok, entonces la lengua presenta como rasgos característicos alto grado de formalidad, corrección gramatical, léxico preciso y poco redundante. Aquí tiene que ser preciso y puntual con lo que usted va a escribir para que la persona que vaya a leer lo que usted quiere compartir, pues no se confunda. Ahora, tenemos aquí que estas características pueden variar en la escritura según se trate de textos literarios o no literarios, que pueden variar. ¿Cuáles son los textos literarios? ¿Cuáles son los textos no literarios? Anteriormente hemos hablado de ellos, los literarios, cuentos, leyendas, fábulas, novelas, historias, todo lo que encamine a hablar de una introducción, un desenlace. Y los no literarios, como por ejemplo el periódico, las encuestas, los anuncios publicitarios, en fin. La lengua escrita se diferencia de la lengua oral, sin embargo, ambas formas de expresión como variantes parcialmente distintas del mismo código lingüístico. Obedecen a las variedades situacionales en que los hablantes se encuentran. Entre algunas de las modalidades que puede adquirir el lenguaje escrito está. Estas son algunas de las modalidades, ya las vamos a tratar. Tenemos que el lenguaje culto, técnico, científico y el literario. Vamos a hablar cada uno de ellos porque pues nosotros nos relacionamos con cada una de estas formas de lenguaje. Tenemos aquí el lenguaje literario, culto y científico, técnico o científico. Vamos a ver, cada uno de ustedes ya los ha visto. Tenemos el lenguaje escrito, lenguaje literario, lenguaje culto y el lenguaje técnico-científico. Literario se caracteriza por la subjetividad y el predominio del lenguaje connotativo. Incluye una intencionalidad artística en el uso del lenguaje mediante la incorporación de muchos recursos expresivos. Incorporación de recursos expresivos como figuras literarias, juegos sonoros, juegos de palabras. Aquí ya tiene que ser bien específico con lo que se está hablando. Y usted lo puede ver en estos poemas, los cuentos, las fábulas, las leyendas, cómo el lenguaje viene a estar plasmado, a modo de que usted comprenda lo que se está hablando. Lenguaje culto constituye una modalidad lingüística que se caracteriza por ser altamente cuidada, miren, y utiliza el léxico muy amplio y las construcciones sintácticas suelen ser bastante complejas. Lo utilizan las personas que han recibido cierto grado de formación académica, ¿ok? Se caracteriza por ser altamente cuidado. Aquí usted tiene que emplear aquellos términos difíciles de entender, que usted mira y se queda, ¿y qué significa esta palabra? Aquí ya se cuida mucho la gramática, la ortografía, el orden sintáctico de las oraciones, a modo de que lo que se va a dar a entender sea totalmente comprensible. Y más que todo lo emplean las personas con una formación académica extensa. Los licenciados, los máster, los doctores en educación, bueno, todos ellos vienen a emplear ese tipo de lenguaje culto y se emplea bastante en todas aquellas tesis, monografías, investigaciones. Ahí viene usted a encontrar ejemplos de lenguaje culto. Tenemos aquí un ejemplo, miren. Regio búcaro de alabastro, que en la flora exótica de Rubén despedía, como manirrota todo el perfume de sus opulentas corales. Pero usted sí, a simple vista usted puede ver una diferencia de un lenguaje normal, un lenguaje que nosotros empleamos en el día a día, a este lenguaje, palabras como alabastro, manirrota, opulentas. Entonces, ahí podemos denotar el lenguaje culto. Lenguaje técnico científico es una variedad de lenguaje culto, Es un lenguaje propio de diversas materias y se emplean distintas actividades profesionales.
tecnología, botánica, informática, medicina, historia, etcétera. Técnico, científico. ¿Ves? Ejemplo, la comprensión hermenéutica se dirige a un contexto de significaciones legales por la tradición. Se distingue de la comprensión monológica del sentido exigido por las proposiciones teóricas. Y aquí este lenguaje técnico científico es como una inclusión del lenguaje culto. Aquí se emplean términos bastante cuidados, un léxico bastante amplio, al igual que en el lenguaje técnico. Solo que ya en este lenguaje ya se hace como una explicación o un detalle más que más certero sobre algún tema en específico. Y aquí se emplea mucho en todas aquellas áreas de estudio. Y aquí nos decían las actividades profesionales. Ahora, pasando a la siguiente página, podemos hablar siempre de la misma temática, las formas mixtas del lenguaje. Tenemos aquí las distintas formas mixtas del lenguaje. Está el lenguaje publicitario y el lenguaje periodístico. Estos lenguajes publicitarios y lenguajes periodísticos nosotros los venimos a encontrar en estos del periódico, el periódico escrito, la prensa, el Heraldo, incluso el periódico virtual vemos a ver las formas mixtas del lenguaje. ¿Qué nos dice acá? Además de la forma oral y de la modalidad escrita, el lenguaje adquiere también ciertas formas mixtas en las que se combina el empleo de una gran variedad de recursos y expresiones. Algunas de estas formas pertenecen al discurso publicitario y otras corresponden al plano del periodismo. Tanto el discurso publicitario como en el plano periodístico se vienen a encontrar diversas formas de comunicación. ¿Y todo esto para qué? Para que la persona pueda comprender. El fin máximo del lenguaje es que la persona que esté leyendo o escuchando pueda comprender esa temática que se está dando a entender. Tenemos el lenguaje publicitario. Consiste en la distribución masiva de mensajes. Su finalidad es convencer, ¿ves? Es convencer al público para que lleve a cabo determinadas acciones sociales, actividades. Comprar un producto, un servicio, que el consumidor se interese por lo que se está dando a publicidad, a publicitar. Algunos de los mensajes publicitarios traen consigo mensajes subliminales que le permiten a usted interesarse por ese producto. Elementos que contiene un lenguaje publicitario, elementos gráficos o sonoros, lema o frases, textos que acompañan el lema. Bueno, ahí se viene a detallar claramente, aquí en este ejemplo, las características de un lenguaje publicitario. Todo esto busca llamar la atención del consumidor, en eso no hay que perder. Características del lenguaje publicitario. ¿Qué características tiene el lenguaje publicitario? Debe de ser original, debe ser breve, debe ser expresivo. ¿Por qué? ¿Por qué original? ¿Por qué breve? ¿Por qué expresivo? La originalidad, porque usted no tiene que andarle copiando a otra marca, a otro producto, a otra empresa. Lo mismo, entonces, ¿dónde está su creatividad, sus ganas de llamar la atención del consumidor? Nos dice acá que un texto publicitario pretende llamar la atención. Para conseguirlo debe ser original, pues se debe diferenciar de los cientos de mensajes. Se debe diferenciar de los cientos de mensajes que recibe a diario. La originalidad apunta tanto al contenido como a la presentación de los mensajes. Día con día salen más de 100,000 mensajes publicitarios para que el consumidor se interese por un producto. El mundo en el que estamos es un mundo de consumidores. Entonces se debe estar llamando la atención de esa persona. Ahora, la brevedad. Los mensajes publicitarios deben de transmitir mucha información en poco espacio o poco tiempo. Yo no puedo venir a hacer un mensaje publicitario netamente extenso porque la persona que va a leer, el receptor, va a perder el interés. Entonces, un mensaje publicitario debe ser breve, exacto, preciso y llamativo.
Expresividad. La publicidad tiene que asociar el producto, tiende a asociar el producto valores con el fin de persuadir a las personas sobre el punto de vista de quien anuncia eso. Aquí ya se debe de expresar, pero a la misma vez tiene que persuadir. Nos dice acá, vamos a señalar esto. Con el fin de persuadir a las personas sobre el punto de vista de quien anuncia. ¿Ves? Y el lenguaje periodístico, que no está nada separado del lenguaje publicitario. Tenemos el lenguaje periodístico, es un tipo de lenguaje que transmite información de manera objetiva. Él era de manera subjetiva, esto es de manera objetiva. En él se destaca el uso de las perífrasis verbales. En él se destaca el uso de perífrasis verbales. Tenemos aquí que los enunciados cortos, el empleo de la voz pasiva, la colocación frecuente del sujeto, evita en lo posible la repetición y el uso de figuras retóricas que lo acercan a lo literario. Aquí se debe tener bastante cuidado al momento de elaborar un documento. Debe tener cuidado con eso, ya que se puede llegar a caer en un texto literario. Los canales de divulgación que utilizan son los medios de información social, televisión, radio, internet, etcétera, los medios exteriores, como ser carteles de noticias en tiempo real. Okay, ustedes pueden ver ahí en la televisión los anuncios publicitarios que día a día se presentan y tenemos la estructura de un mensaje periodístico que varía de acuerdo con el género. Sin embargo, en los textos periodísticos siempre hay un titular, un cuerpo y una amplia cantidad de recursos tipográficos e icónicos. Entonces, los textos periodísticos siempre hay un titular de recursos tipográficos. ¿Y cuáles son esos recursos tipográficos? Las imágenes, gráficos y etcétera. Entonces, en conclusión, podemos decir que el lenguaje tanto oral como escrito es muy fundamental en nuestro diario vivir. El lenguaje oral pues se va a presentar como modismo, regionalismo, lenguajes vulgares, la jerga, vamos a encontrar formas de comunicación también escritas como ser científicos, técnicos, lenguajes publicitarios, lenguajes periodísticos. Entonces, cada uno de ellos lo que busca es informar, que la persona, tanto el emisor como el receptor, tengan una comprensión de la temática que se quiere impartir, que se quiere difundir. Cada uno de ellos tiene sus características y cada uno de ellos nosotros lo acoplamos en nuestro diario vivir. También hay que tener en cuenta que el lenguaje que se desarrolla en determinadas zonas geográficas no va a ser igual, va a tener variantes, va a tener sus propias condiciones de acuerdo al otro lugar en el que nos encontremos. Podemos llegar a Estados Unidos o digamos a un país del habla español, México, Argentina, y nosotros queremos emplear alguna frase, algún término, y tal vez en ese país es totalmente diferente, podemos llegar a caer en decir una mala palabra, creyendo nosotros que estamos diciendo algún término bien. Entonces tenemos que tener también cuidado con eso. Espero hayan comprendido la temática, chicos. Vamos a desarrollar la página, ahorita vamos a desarrollar la página 35. En esta página pues se acopla a lo que es la página 34, 33 y 32. Pues espero hayan comprendido. Cualquier cosa me pueden escribir. Y por favor desarrollar su evaluación sumativa, el taller de comprensión lectora y desarrollar la evaluación diagnóstica, comprensión lectora, el taller de habilidades de la siguiente unidad que les especifique. Entonces, vamos a quedar hasta ahí. Espero hayan comprendido la temática.